Buenos días a todos y a todas, ¿cómo estáis? Después del café, un poquito más, yo al menos más enchufado. Y la verdad es que después de estos 3 días aquí en el Spain Water Summit, Smart Water Summit, la verdad es que muy contento de ver que ya por fin la industria estamos empezando a desarrollar, no desarrollar, sino aplicar toda la tecnología disponible que tenemos en el sector del agua. Ayer mi compañero Nacho en la ponencia que hubo ayer por la tarde decía que la transformación digital, la clave era la transformación y no lo digital. Yo creo que queda claro que a nivel digital somos muchos los que hacemos tecnología. Yo creo que hay hasta indigestión de plataformas y de productos y demás. Y creo que lo importante es cómo aplicamos eso a la realidad. Un poco por la presentación que me han hecho, yo en 2011, en el primer Smart Water Summit, el SWAN, el Smart Water Forum, presenté casi esta misma slide, solo había una parte aquí de consultoría de sostenibilidad que antiguamente no existía, pero esto ya lo presenté aquel entonces, fuimos socios fundadores de SWAN, de Smart Water Forum, yo personalmente, con otros compañeros de la industria, para un poquito poner en valor toda la integración de la información que es necesaria para después poder aplicarla y hacer un uso más eficiente del agua, de los recursos, de la energía y también ahora, con todo el boom, digamos, de los gemelos digitales, de la inteligencia artificial, ser capaces de tener un modelo de datos que nos permita poder hacer todas esas predicciones y poder llevar, digamos, el dato a esa información y a esa acción que luego los operarios y los usuarios de agua y de las empresas de agua tienen que realizar. Al final aquí tenemos digamos, una forma, usando el formato de SWAN, de infraestructuras, sensores, congregación de datos para distintas aplicaciones dentro de la empresa del agua, aplicaciones y luego servicios, ¿no? Un poco la escala de SWAN. Aquí tenéis todos los softwares que se usan para operar y para gestionar una empresa de agua. Desde la parte de información geográfica, que nos enseñaba Diego ayer con Esri, o la parte de sistemas de control, la parte de movilización hidráulica con los ejemplos de Iruno, de Donosti ayer, que veíamos, de mantenimiento, contadores que hemos visto mucho esta semana, sistemas de facturación cobro, sistemas financieros, todo esto de información. Y a día de hoy las empresas de agua no tienen esta información integrada. Y si la tienen integrada de manera horizontal. La tienen integrada sistemas con sistemas. Cuando venimos nosotros predicando un poco la plataforma es para intentar hacer una abstracción de toda esta información y meterlo en un único sitio. Se habla mucho de Data Lake, se habla mucho de repositorios de datos, hablaba esta mañana el CEO de Masesa de ese embalse digital. Al final, esta es una de las claves, para mí, de la eficiencia y del uso de los datos para la acción y para la información. Es utilizar esa información desacoplada de los sistemas para que luego tú la puedas explotar para cualquier tipo de cosa. Porque para fugas vas a necesitar un esquema de datos concreto para poder gestionar las presiones, para poder gestionar las inundaciones, para poder optimizar las operaciones, el laboratorio, la calidad de agua. Para cualquier cosa necesitas datos de casi todos los sistemas de abajo, pero solo de un tipo de dato. Entonces, cómo agregar todos esos datos, para qué caso de uso, para qué aplicación, es una de las claves. En el mercado somos muchísimos, es una industria tremendamente fragmentada. Si cogemos a Veolia, que es el actor más grande de la industria, es menos de un 5% del mercado a nivel global en el agua, con lo cual esto habla de no solo la abundancia de proveedores, sino además que las propias empresas, como hemos visto esta mañana, Gestagua, Aqualia, muchas empresas tienen sus propios softwares que han ido desarrollando durante los años, ¿vale? Entonces, simplemente resaltar que nosotros en Schneider, la parte verde, digamos, cubrimos una muy alta parte de toda la parte de tanto hardware como software y servicios de la industria del agua, pero lo más importante es que tenemos más de 40.000 clientes a nivel mundial. Si decimos que la industria del agua tiene unos 400.000 clientes, pues cubrimos un 10% más o menos del mercado. Y lo tenemos en todo el mundo, en España, y lo tenemos también a nivel internacional. Y son los contratos que hemos hecho durante los últimos 20, 30, 40 años los que nos dan la capacidad para poder calificar en los siguientes concursos. Entonces, todo esto ya es asistente y tenemos contratos que hablan de todas estas áreas del ciclo del agua en nuestro portfolio. Y la clave, y aquí me gustaría dedicar un par de minutos a esta reflexión que hacía al principio, que para mí la clave de poder escalar la acción en una empresa de agua y no estar todo el día, digamos, integrando sistemas y bases de datos y estar correlacionando y estar haciendo un trabajo de IT muy duro y muy inútil que se puede hacer una vez y lo pueda replicar múltiples veces después y no tener que estar haciéndolo continuamente. Es esa plataforma, tanto en tiempo real para toda la operación como también todo el repositorio de datos de todos los distintos sistemas
que operan y se utilizan para una empresa de agua, ya sea el cobro, la facturación, la atención al cliente, el mantenimiento, la información geográfica o cualquier otro sistema, que esa información se pueda acceder de una manera central. Mariano hablaba esta mañana del CECOA, de Acciona, y voy a poner un ejemplo de cuán importante es esto y la importancia también de productizar la tecnología y que la tecnología sea integrable por cualquiera. Que no sea Schneider el que tiene que venir y ser llamado para poder tocar esa tecnología, sino que la toquen los clientes y que la toque cualquier integrador, tanto de IT como de OT, del mercado. Y me parece que esa es una de las claves también del crecimiento. Cuando Acciona quería hacer el CECOA, ya había hecho el CECOA anteriormente, no para agua, sino para electricidad, y empezó a hablar con varios proveedores. Llamó a Microsoft, que era el que le había hecho el CECOA de energía, y dijo, oye, Microsoft, vamos a hacer el CECOA de agua. Nosotros, que nuestra plataforma de gestión de datos va sobre Microsoft, o sea, está desarrollada en Microsoft y está productizada, mucho más, está preconfigurada para ese tipo de empresas, cuando Acciona empezó a pedir precios, nosotros éramos un orden de magnitud menor que Microsoft. Y no es porque Microsoft sea malo, sino porque Microsoft tiene su data lake que tiene que empezar a correlacionar todos esos datos de todas esas áreas para empezar a dar sentido a la información. Nosotros lo tenemos ya prefabricado y prehecho en la herramienta. Mi compañera Elisa luego hablará de este tema en AVEVA, que es nuestro socio tecnológico en Schneider para toda la parte de software. Lo pongo en morado porque es el color corporativo de AVEVA, lo he hecho aposta. Y esto es fundamental porque ya no es que seamos un 15, un 20% más barato, es un orden de magnitud. De las cientos de miles de euros que estaban planteando para otra herramienta, nosotros lo hicimos en decenas de miles de euros. Lo hicimos en un orden de magnitud menor y es Acciona el que explota la herramienta. Nosotros no estamos ni presentes con ellos. Ellos nos compran la suscripción y ellos están utilizando el software. Es un poco para daros a entender que no solamente la integración de la información es fundamental, sino también el pre-package, no sé cómo llamarlo en castellano, preconfiguración de toda esa información para luego poder escalarlo. Donde está el valor y donde conseguimos los ahorros de agua, de fugas, de energía, prevención en tema de calidad de agua, de vertidos, etcétera, es en la parte que, bueno, he puesto roja, pero un poco la parte de la aplicación en concreto. Y aquí es donde el PERTE en España pues va a empezar a pedir a las empresas que digan la cantidad de fugas que tienen, que reduzcan energía en un 10% o más, y ahí va a empezar pues un poco a subvencionar todo este tipo de estrategias para conseguir esto. Pero luego no olvidemos, y esto lo comentaba ayer Nacho en la charla que tuvo comentando un poco el CAPEX y el OPEX, que al final es una industria tremendamente de servicios, en la que al final tienes que saber, o sea, es una industria en la que el dato es importante, pero son las personas las que tenemos que dar sentido al dato. Y somos las que tenemos que implementar toda la tecnología y aplicarla. Ayer comentaba una empresa de inteligencia artificial por la tarde, que ellos casi más que vender inteligencia artificial y vender algoritmos y modelos, vendían consultoría. Porque al final, para sentarte con una empresa, hasta que tiene los datos en el formato adecuado para poder hacer esa inteligencia artificial, has hecho unos cuantos meses. Porque no siempre los datos están disponibles, no siempre en el formato, no siempre están bien correlacionados. Entonces, hablamos de inteligencia artificial, que es la sesión que nos ocupa hoy, hay que hacer unos deberes previos. Se puede hacer en cualquier momento con una base de datos adecuada, pero si lo quieres escalar a toda una operativa, digamos, de manera casi automática, como comentaba ayer la empresa Cimico, si quieres meter el control avanzado en las plantas, mételo al principio, no lo dejes para el final. Entonces, es esa industrialización y esa escalabilidad la que yo creo que es la siguiente tarea pendiente que tenemos en el agua. Tenemos mucha tecnología, pero lo que hay que hacer es aplicarla hasta el sentido que ya no nos preocupe, sino que solamente estemos pensando en qué queremos hacer con ella, que al final es la clave, qué queremos hacer con toda esta tecnología. Y al final, ¿cómo damos sentido a toda esa información? Todo este, digamos, maremán de información que veíamos anteriormente, nosotros lo que estamos proponiendo dentro de Schneider es el centro de control unificado. Y esto, al final, lo lleva haciendo varias empresas de agua, por ejemplo, en el Reino Unido, durante más de 50 años. Si tú vas a Anglian Water y vas a su centro de control, es un centro de control donde hay 50 personas. Está atención al cliente, al lado de la persona que lleva catastro, al lado de la persona que lleva el control, al lado de la persona que lleva la calidad de agua, al lado de la persona que lleva el mantenimiento. Están todos en la misma sala. Es una sala igual, pues, 3 o 4 veces más grande que esta, con un gran video wall, y cada uno mira la información que quiere. Luego, obviamente, en sus pantallas tienen la información específica para ellos, pero tienen un cuadro de mando para todos. Entonces, esto no es nuevo. Hay empresas de agua pues, bastante avanzadas en su forma de gestionar que lo llevan aplicando durante muchísimos años.
Y es nada más que traer toda esa información que ponía anteriormente de toda la empresa y traerla a un mismo punto de explotación o de consumo. Obviamente, por detrás, cada sistema está haciendo sus tareas. Está cobrando a los clientes, está operando las bombas, abriendo y cerrando las válvulas, gestionando los depósitos, pero lo tienes todo visualizado y lo tienes configurado dependiendo de lo que quieras ver. Este es nuestro, digamos, demostrador en Londres, en una oficina que tenemos ahí en Inglaterra, donde enseñamos esto para múltiples sectores, pero en el agua en concreto también, donde mostramos cómo clientes están empezando ya a utilizar el centro de control no solamente con 2 o 3 personas, que siempre es un búnker alejado, la gente de OT en una esquina, oye, esas ni los toques. Y casi con seguridad, bueno, vas a más esa y para entrar en el centro de control pues tienes que pasar una serie de seguridad para poder entrar en el centro de control y solo está la gente de control. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad de poder empezar a consumir la información de manera colaborativa. Y esta es otra de las áreas que yo también creo que es fundamental en la parte de transformación, que es cómo colaboramos entre distintos departamentos dentro de la empresa de agua para explotar toda esa información, para poder hacer ese embalse 5.0 que comentaba Manuel de Masesa, por ejemplo, posible, ¿no? Porque al final ese embalse depende de lo bien que explotemos toda esa información. Perdón. Al final, otro de los mensajes yo creo que importantes es cómo empoderamos a las personas que van a utilizar la tecnología. La tecnología no es un fin en sí misma, es un medio, y al final son las personas las que tienen que utilizar. Es la persona la que te define, el cliente en este caso, el que te define, y tú también, como se veía esta mañana con la charla con Telefónica, te comentan un problema, no sé cómo solucionarlo, yo lo solucionaría así, y es en esa discusión en la que sale todo el valor, ¿vale? Y yo creo que esto es importante. ¿Cómo empoderamos a los usuarios para usar esta información que luego podemos digitalizar y tener ese gemelo digital que comentábamos ayer, y cómo luego podemos aplicar la inteligencia artificial de manera escalada y ya de manera global en la empresa de agua, porque la tecnología existe. Dentro de los gemelos digitales, se ha hablado mucho durante esta semana, y nosotros también tenemos el nuestro propio, pero creo que hay una cosa que es fundamental, y vuelvo un poquito al comentario anterior, y es el único modelo de datos. Si tú agregas, integras toda la información una vez, lo haces una vez y ya está. Y luego ya te pones a explotar esa información. Si no lo haces, o si tienes un data lake en la que luego no lo tienes todo preconfigurado, pues vas a tener que implementar muchas horas, y los consultores de IT son más caros que nosotros, que los consultores de OT, muchas horas y mucho dinero correlacionando toda esa información. Entonces, el único modelo de datos desde la planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento es fundamental. No solamente fundamental para el cliente que después de una concesión hereda una planta con un sistema, con una información, y que tiene que agregarla a todo su sistema, sino también desde la propia construcción de esa infraestructura a cómo luego la puede operar o mantener ellos mismos o otro concesionario al que le den la explotación o el mantenimiento a X años. Entonces es fundamental el único modelo de datos, porque ahí es donde ahorramos muchísimo tiempo, dinero y dolor de cabeza. Nosotros en 2012 ganamos un contrato de fugas con Anglian Water y tuvimos que posponer el proyecto 6 meses. 6 meses para que los datos de Anglian Water estuvieran en una calidad suficiente para luego ponerte a detectar fugas. Y esto ya nos pasó hace 11 años. Entonces, yo estoy un poquito frustrado, pero a la vez contento de ver que tardamos casi décadas en mover esto, pero también muy contento de ver que ya es una realidad el que hay mucha tecnología y muchos clientes aplicándola para mejorar eso. Pero todavía sigo viendo clientes que hacen un gemelo digital para un área, que no cuentan con la información comercial del cliente de consumo, que no tienen la información de mantenimiento de los equipos, que siempre hay algo que está perdiéndose en el camino. Y yo creo que es fundamental agregar toda esa información. Y agregarla para colaborar entre los departamentos, para reducir el CAPEX, para mantener, lo comentaba también Nacho ayer y lo han comentado esta mañana, el talento de las personas también, porque es muy difícil competir ahora con industrias como la farmacéutica, como la financiera, en traer gente tecnológica a la industria del agua, y para fijar ese talento también. Luego hay otros beneficios, obviamente, de los gemelos digitales. Y al final vamos un poco a lo que nos ocupa aquí en la sesión, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Casos de uso hay muchísimos y habrá muchísimos más. Yo aquí he puesto algunos. Mi compañera Elisa hablará de otro, que el etcétera es una caja muy grande. Comentaba en la introducción el mantenimiento predictivo, que es un poquito el más clásico. Pero
se está aplicando, y estamos nosotros, por ejemplo, aplicando inteligencia artificial para validación de datos, esa calidad del dato que estamos hablando, que se está hablando tanto, estamos aplicando la tecnología para también generar esa inteligencia artificial generativa, para generar esos datos cuando no tenemos esos datos en la empresa, para poder hacer esos cálculos, para localizar fugas y sobre todo dimensionarlas, que esto es importante porque al final el cliente no está interesado solo en saber dónde está la fuga, sino cuán grande es esa fuga, porque a veces hay fugas que cuestan mucho repararlas y tienen un impacto muy grande en la operativa de la ciudad. También para predecir la demanda y la producción de las plantas, comentaban esta mañana también en los distintos embalses de dónde llevar el agua, de qué embalses traer el agua, y bueno, ahora con la sequía que hay en España, pues hay muchos, en varios pueblos que ya no se puede beber el agua del grifo, porque el embalse está tan bajo que tiene una serie de contaminantes que la potabilizadora no puede tratar. Entonces estamos viendo también que el ver de dónde puedo, de qué fuentes de agua puedo traer el agua es importante. Esto el canal, por ejemplo, lo lleva haciendo casi 15 años. Se llevan aplicando la tecnología y modelos predictivos para ver de dónde sacan el agua cuando tienen problemas con el Altazar. Lo están aplicando desde hace mucho tiempo. Entonces esto se está aplicando desde hace mucho tiempo, pero aplicarlo de manera escalable e industrial, yo creo que es donde nos falta dar ese paso previo, de un paso atrás, organizar bien la información para después poder multiplicar todos los beneficios que la inteligencia artificial nos puede proveer. Otros son también, ayer se veía en la charla que nos daban los colegas o paisanos míos del norte, de Euskadi, hablando de Irún o hablando de Bilbao, de toda la parte de predicción de la inundación. Bueno, pues se puede aplicar la inteligencia artificial para infiltración, para bloqueos, ¿no? Comentaba hoy Manuel de Masesa los bloqueos en los colectores. Se puede utilizar la inteligencia artificial para todo ese tipo de casos de uso. También para las plantas, tanto las plantas potables como las plantas depuradoras, para optimizar la aireación, que es donde se consume más energía. Esto hay muchas empresas en el mercado que están haciendo ya esto y que están luego aplicándolo a un control, digamos, automático. Y aquí también yo me gustaría hacer un inciso en la transformación también, porque al final la tecnología te puede estar dando un árbol de decisión mucho más fiable que el que te pueda dar el operador. Yo no sé si ustedes han enfrentado al clásico charla con un cliente que dice, pues es que llevo 10, 15 años haciendo esto así. Acciona, si estuviera aquí Mariano, que no le veo, pero si estuviera aquí a Mariano de Acciona, les expresaría él cómo han utilizado nuestra inteligencia artificial para convencer a su operadora de la desaladora de Canarias de aplicar de aplicar nuestra tecnología, pero con su conocimiento, para cambiar la forma de operar de la planta. ¿Y qué han conseguido? Un 10% en ahorro de energía y un 5% más de producción, con lo cual un doble beneficio. Ellos mismos, el propio cliente, su propia división de digitalización, le ha convencido a la jefa de planta de que se puede operar de manera distinta y, por tanto, mejor. Pero claro, uno normalmente no se quiere enfrentar al riesgo de, es que si opero de manera distinta, pues igual empiezo a tener problemas. Entonces, vuelvo a la transformación. Se pueden hacer las cosas diferentes y se pueden hacer mucho mejor. Y la tecnología nos lo está permitiendo. Solo hay que dar ese paso, atreverse y tener las personas adecuadas para que te acompañen en ese camino. Y al final, dentro del centro de control unificado, esta información tiene que estar presente. Ahora mismo la inteligencia artificial se está usando para casos de usos muy concretos, pilotos, cosas muy concretas, que yo creo que perdemos también el valor de meterlas dentro del proceso y, como comentaba ayer la persona de Cimico, meter la predicción en el día a día. No hacer esto como una especie de prueba de concepto, vamos a ver cómo podemos optimizar. Esto ya está. Si en el agua miramos afuera, o sea, ¿por qué un Telefónica ha ganado un concurso de contadores con Emasesa si no estaba en el agua? Porque llevan haciéndolo con electricidad y con gas casi 15, 20 años, que son industrias más complejas que la del agua. Entonces, miremos lo que esta tecnología está haciendo fuera y apliquémosla al agua. Pero apliquémosla en el día a día, no como algo concreto que 4 o 5 gurús en una esquina están intentando desarrollar. Esto está muy validado ya. Distintos niveles o distintos clientes con los que hemos trabajado algunos desde hace 10, 15 años y otros más recientes, donde hemos conseguido unos ahorros de energía y agua, que es un poquito la ponencia donde la quería llevar, a cosas muy concretas, un poco por la escasez de agua que tenemos en España, por el PERTE, que son las dos áreas, digamos, que más se enfoca en la parte de abastecimiento, en la parte del ahorro de agua y de la parte de ahorro de energía.
Solo en un cliente aquí hemos utilizado la inteligencia artificial. Pero es que sin inteligencia artificial se pueden, integrando información y teniendo ese único modelo de datos y ese gemelo digital en algunos casos, hemos conseguido ahorros muy significativos en la operación, tanto del agua como del saneamiento como de las plantas. Padani Aqua, el último, que es un contrato que hemos acabado en 2021, y el cliente ya, digamos, se ha sentido cómodo para presentar estos datos y los presentan ellos. Aquí pueden clicar después, cuando esté, me imagino, disponible la presentación, pueden clicar para ver los vídeos en YouTube de cada cliente, donde ellos, y además es la primera vez que veo un CEO de una empresa de agua hablar en términos económicos. Porque una cosa es ahorrar el típico 10%, 5, 15, 20, 30, pero al final les ha aumentado la rentabilidad un 22%. Y todavía no han aplicado inteligencia. Han ordenado su casa. Han ordenado sus datos. Solamente con ordenar los datos ya tienes unos beneficios muy tangibles y una rentabilidad que te va a permitir invertir en otras áreas y por ejemplo, en inteligencia artificial o en gemelos digitales o en otra serie de tecnologías que te permitan, o en contadores o en telelectura, en lo que quieran, para poder seguir mejorando en esa transformación digital. Un cliente en Tailandia, en Eastwater, 2 fases de proyecto. En 2015 hicimos toda la parte de control. En 2020 ganamos la parte de gestión de activos, gestión energética, modelización hidráulica, adicional a la parte del control. Y también es un cliente que tiene la visión de que el centro de control unificado es donde ellos quieren hacer todas sus operaciones, tanto de producción, como de ingeniería, como de cobro, como financiero, como de mantenimiento. Donde han conseguido pues, unos ahorros también muy significativos y también una mejora de la colaboración entre sus departamentos, que creo que también es importante que ya no estemos cada uno logando en un sistema, en nuestro propio desktop o ordenador o en nuestro propio entorno, sino que también podamos ver cómo esa información está siendo utilizada por otros compañeros de la empresa. En Anglia Water, donde llevamos desde 2011 implementando pues, muchas transformaciones digitales, toda la capa de gestión de datos o el data lake, que lo está haciendo con Microsoft y nosotros estamos haciendo la parte, digamos, operacional, toda la parte del sistema de control y toda la parte de fugas. Comentaba lo de los 6 meses que tardamos en poner los datos de una forma que pudieran dar ese beneficio en fugas, pero es un cliente que es el más eficiente en fugas en el Reino Unido y fue el primer cliente que licitó hace 11 años un sistema de fugas. ¿Por qué? Porque se gasta un dineral. Entonces, las fugas ya no solamente es que las fugas cuestan dinero. Las fugas luego hay que arreglarlas, hay que llevar gente a campo. Hay clientes que se están quejando, entonces son disruptores de la operación. Y no solamente ahorras por el agua que estás ahorrando, pero es que Anglia Water, en vez de construir un nuevo embalse, es un poquito la misma filosofía que comentaba Manuel de Masesa, es crear un embalse digital. Es cómo puedo ahorrar agua para no tener que construir ese embalse. Y lo han hecho con las fugas. ¿Vale? Y desde 2015 llevan ahorrando 10.000 litros al día de agua. También con una reducción del consumo, también la operación y la producción del agua y un incremento de la eficiencia operacional. Y por último, en Francia, una la empresa de saneamiento, en una de sus plantas de depuradora, es la segunda depuradora más grande del mundo, es la primera más grande en Europa, y es donde pues, hemos conseguido con nuestra tecnología reducir el vertido, ¿vale? A poder anticipar, y ayer comentaba otro compañero, la anticipación y la predicción. Antes de la predicción podemos anticipar muchas cosas sin tener que utilizar tecnología tan avanzada para predecir, donde podemos anticiparnos a los riesgos y los problemas. Y donde podemos ahorrar también una cantidad significante de dinero de los daños que se generan cuando hay una inundación o unos problemas ambientales. Voy terminando. En España tenemos una base instalada muy grande de sistemas de control. Nuestro SCADA es utilizado por muchísimas empresas de agua en España. Dentro de un SCADA va asociado una capa de historian, de historiador de datos, que ahí podríamos elevar al resto de la empresa, como ha hecho, por ejemplo, Acciona, y utilizar ese repositorio de datos no solamente para el control, sino también para múltiples aplicaciones e ir integrando toda esa información, insisto, con un cero menos de lo que otras plataformas pueden integrar en el mercado. Tenemos una posición de liderazgo en Schneider, AVEVA en este caso, que es nuestro socio de software, respecto a otras empresas, respecto a en plataformas industriales, respecto a un SAP, un IBM, etcétera, o respecto a un Siemens, un Rockwell, etcétera. Somos líderes a nivel mundial en nuestra área, digamos, de control de OT.
donde tenemos nuestro sistema en muchas empresas de agua en España, pero las principales, también en confederaciones hidrográficas, y donde también somos líderes en toda la parte de mantenimiento, de gestión de activos, y donde hemos sido reconocidos internacionalmente por nuestro trabajo. Entonces, yo creo que en España tenemos una posibilidad y una plataforma de crecimiento para todo lo que es la optimización del ciclo integral del agua y de poder empezar a compartir la información con otras tecnologías para poder ir creciendo en esa transformación digital. Y a nivel mundial, en España pues hay mucha competencia y muchos clientes que hacen todo lo demás de manera interna, como hemos visto en varias presentaciones anteriores, pero a nivel internacional, donde tenemos las capacidades y las referencias de todas estas áreas que comentaba anteriormente. Menciono algunas en concreto, por ejemplo en Aarhus, en Dinamarca, donde de hecho es la ciudad que vende el agua más cara, a 8 euros el metro cúbico, es la ciudad donde el agua es más cara. Tienen un 4% de fugas y este cliente habló con nosotros para aplicar la inteligencia artificial para predecir las fugas y sobre todo predecir las roturas en tuberías críticas. Entonces no es tanto la importancia de quiero ahorrar la fuga, sino quiero prevenir el impacto de la rotura para ver qué clientes van a ser afectados. Están empezando a pensar en cómo anticipo el problema al cliente y sobre todo cliente crítico, hospitales, colegios, donde tengo que hacer una prevención más profunda. Tenemos luego obviamente clientes a nivel mundial, en más de 100 empresas de agua a nivel mundial. Y otro caso de uso donde hemos aplicado inteligencia artificial, que lo quería comentar, es en Buenos Aires, en AISA, donde estamos haciendo la implementación de todo el control de fugas para todo Buenos Aires, donde ahí nos han pedido que hagamos una predicción de los consumos anómalos. Ellos no están seguros si tienen consumo ilegal, que es parte del non-revenue water, de la parte de apparent losses, de las pérdidas por robo, si son otras pérdidas aparentes, pero tienen un gran problema, no tanto también tienen pérdidas reales, obviamente, pero donde nos han pedido que vayamos un paso más allá de la adquisición de los datos y les ayudemos a predecir, y estamos aplicando nuestros propios algoritmos generalistas a los problemas específicos de AISA, donde llevamos ya unos meses de trabajo para hacer esta aplicación de predicción y anomalías del consumo, y también predicción del consumo que nos permite también, o le permite al cliente, poder llevar el agua a distintas áreas. Entonces, bueno, termino con esta reflexión o varios mensajes. Uno, la transformación, que la parte digital está muy resuelta. La transformación es lo más importante, es la colaboración entre las personas y qué queremos hacer con la tecnología, eso es clave. Segundo, la tecnología, hay muchísima. Yo les pido que busquen tecnología que ya esté preconfigurada, que esté disponible en el mercado y que no se la tenga que comprar solo a un Schneider, que la puedan comprar a cualquier empresa, a cualquier integrador local que les pueda hacer el trabajo, porque hemos hablado aquí de empresas muy grandes del sector, pero al final en Europa hay 70.000 empresas de agua, solo 100 con más de 100.000 habitantes, o sea, solo 100 EMASESAs en Europa de las 70.000, hay otras 69.900 que son más pequeñitas, que quizá no tienen toda la capacidad de gestionar todo esto y tenemos que dar nosotros las herramientas para poder ayudarles. Y ahí es donde en Schneider abogamos por una integración de la información dentro de nuestros propios productos para que cualquier empresa integrador lo pueda desplegar. Así que les invito a que nos contacten, buceen más en nuestra tecnología y presten atención a Lisa más tarde, compañera de Abeba, que explicará también la tecnología y algunos casos de uso. Muchísimas gracias por su atención.